Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Estoy encantada de estar aquí, muy contenta, así como estuve presente al inicio del proyecto. Desde la OPS Argentina agradecemos enormemente la posibilidad de participar de este consorcio que dio lugar a este proyecto de profesionalización en enfermería, que es una prioridad y es un tema relevante para los equipos de salud, para la temática de los recursos humanos y en general para las políticas públicas en salud, tanto en la Argentina como en toda la región. Agradezco enormemente al doctor Espadafora, también a Gabriela, a Felipa, que nos hayan invitado esta mañana. Y bueno, estoy un poco asustada de compartir con dos personas realmente que yo ya sé que tienen esta trayectoria. La conozco a Silvina por su participación en la OPS, realmente una maestra en todo sentido y una persona muy solidaria y muy trabajadora, así que realmente todo lo que han comentado es así como lo plantearon. Bueno, así desde esta humilde posición voy a comentarles cuáles son un poquito desafíos, algunas preguntas que me interesaría inclusive hasta debatir con ustedes o comentar o tener espacios de intercambio, pero en este momento las voy a exponer y quizás después nos queden algunos minutos para conversar. La idea es poder relacionar dos temas que son el campo de los recursos humanos en salud con algunos desafíos en términos de políticas sanitarias que se plantean en los países de la región, como son la cobertura y el acceso universal a la salud. Ver cómo en este momento, para los próximos años, estos dos temas se van relacionando, se tienen que ir relacionando. En principio, les cuento que vamos a pasar, perdón. Una definición de cobertura universal. No sé si ustedes saben un poquito cómo se ha llegado a la idea de cobertura universal en salud, pero es uno de las premisas que en este momento los países de la región se proponen en materia de salud. Una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿qué es la cobertura universal en salud? Acá en la Argentina, ¿hay cobertura universal en salud? En todos los países de la región hubo un fuerte debate en los últimos años respecto del tema de cobertura universal. Y el debate estaba centrado, obviamente nadie está en contra de la cobertura universal en salud. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo pueden ver en pantalla, significa que todos los individuos tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan sin dificultades financieras. O sea, que no sea necesario pagar del bolsillo de las personas para poder acceder a los servicios sanitarios. Eso es una de las ideas fuerza que tiene la idea de cobertura universal en salud, ¿sí? Que todo el mundo esté cubierto a través de algún sistema y que no dependa de su capacidad de bolsillo para poder acceder a la salud. Dice que es una meta abarcadora de nuestros sistemas de salud para asegurar que todos tengan acceso a los servicios de calidad, ¿sí? No es solamente acceso a los servicios, sino de calidad, basados en atención primaria de la salud y a través de los ciclos de vida, que luego lo vamos a retomar un poquito, lo de atención primaria y cómo quedó la temática de atención primaria a la luz del eje de la cobertura universal en salud. Algo interesante es que la cobertura universal en salud ubica a los determinantes sociales de la salud como un eje básico para poder entender por qué ciertas poblaciones tienen más cobertura que otras, ciertas poblaciones tienen más acceso que otras, y esta comprensión puede ayudar a poder desarrollar políticas más efectivas. ¿Por qué diferenciamos acceso de cobertura universal? Quizás para ustedes es común y lo están trabajando cotidianamente, pero esto que parece tan obvio genera un debate muy intenso en los últimos años a nivel mundial y también al interior de la Organización Panamericana de la Salud, en las reuniones donde los países se convocan para debatir los ejes fundamentales de la salud, los temas relacionados con la salud. ¿Qué diferencia hay entre cobertura y acceso? Hoy en día hablamos de cobertura y acceso universal.
Porque puede ser que por la normativa de un país todo el mundo tenga la posibilidad de estar cubierto por un servicio de salud, ¿sí? En nuestro país, por ejemplo, cualquier persona que vive en la Argentina, que transite por la Argentina, sea ciudadano o no, puede acceder a un servicio de salud, puede acudir a un servicio de salud cuando lo necesita a través de un prepago, una obra social o los servicios públicos de salud. Ahora bien, ¿todo el mundo tiene el mismo acceso? Esa es la pregunta que está en cuestión. No todo el mundo tiene la misma posibilidad de acceder en tiempo y forma, ¿sí?, a servicios de la misma calidad. Entonces, a esta cuestión apunta la necesidad de asociar el término de acceso con cobertura. No alcanza con que las normativas, con que las leyes, con que las políticas acuerden de la manera en que uno puede acceder, sino que realmente acceda. Que eso se haga efectivo en un lugar cercano a su domicilio, con la mayor calidad, y en este sentido es necesario que para el acceso a la salud haya personal calificado en los lugares correspondientes. Y ahí empieza la vinculación que podemos establecer entre cobertura y acceso universal, ¿sí?, con recursos humanos de la salud. Acá voy a tardar mucho tiempo, me parece, pero hay una figura que se utiliza hoy en día para poder explicar lo que es la cobertura universal. Esta figura, fíjense que son dos cubos, es como si fuera un cubo adentro de otro cubo. Y tres ejes. Estos tres ejes son los de acceso poblacional, o sea, es necesario que la población acceda a los servicios, que haya servicios para que esa población acceda, ¿sí?, que los servicios estén instalados, capacitados y sean capaces de incorporar y convocar a la población, y también la protección financiera. Fíjense que dice acceso universal independientemente de la capacidad de pago. El modelo de la cobertura universal que está planteado en este dibujo, fíjense que tiene dos cubos, uno transparente y el otro oscuro. El oscuro es lo que efectivamente se logró hasta el momento. Y el otro es el máximo al cual se puede llegar, digamos, de cobertura. Entonces uno puede extenderse para que más gente acceda a los servicios, puede haber más servicios y mayor protección financiera. En la medida en que el cubo azul se vaya agrandando, depende por dónde esté más chato, por dónde esté más grueso, es que uno puede calificar, caracterizar cómo un sistema de salud está desde el punto de vista de la cobertura universal. Ustedes pueden acceder a muchos documentos que hay en las páginas de la OMS y de la OPS, donde explican esta lógica del modelo de la cobertura universal. Ahora bien, es importante poder diferenciar la cobertura universal en salud de otros conceptos o de algunas ideas que empezaron a surgir y que no son exactamente lo que se plantea en la cobertura universal. Fíjense que planteamos que la cobertura universal no es para limitar las atenciones y los tratamientos, sino al contrario, para que haya más acceso. No es una política que está solamente centrada en el tema de la protección financiera. Ustedes vieron que habla de servicios de calidad y que habla de mayor acceso, sobre todo de las poblaciones desatendidas y vulnerables, que son aquellas que no tienen el acceso garantizado en todos los casos. No es una estrategia que se dé en contra o que se ponga en contra de los programas prioritarios. El hecho de que todo el mundo tenga acceso y que ese acceso sea universal no quiere decir que haya temas sobre los cuales haya que seguir trabajando con algunos programas más focalizados para poder garantizar ciertas necesidades en salud. Tampoco se asocia a definir un paquete mínimo de prestaciones sanitarias. No es una estrategia de privatización, porque estas son cuestiones que están en debate
con las que a veces se critica el tema de la cobertura universal, que se critica que se tiende a la privatización, y si uno la plantea desde la lógica de la cobertura y el acceso, esto no es así. Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué relación existe entre la cobertura universal en salud y el campo de los recursos humanos en salud? El campo de los recursos humanos en salud está compuesto por un conjunto de trabajadores, que son la fuerza sanitaria, que pertenecen a distintas profesiones, pero no solamente por los trabajadores, sino que el concepto de campo incluye no solamente a las personas, sino a las instituciones de las que participan las personas, el lugar que ocupan esas instituciones y también qué cuestiones están jugando en ese campo. Por eso se habla del campo de los recursos humanos en salud y no se habla de los recursos humanos aislados. Uno puede tomar la noción de campo o puede tomar una perspectiva sistémica también, poder pensar que los recursos humanos en salud y sus instituciones conforman un sistema. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que en un sistema uno de sus componentes, uno de sus elementos se modifica, probablemente también se modifique lo que pasa con otros. Y esta es una de las cuestiones que los quiero invitar a pensar o a reflexionar. Los movimientos de profesionalización de la enfermería, que hace muchos años que se están desarrollando, hace décadas que se están desarrollando en la Argentina y que nunca alcanzan porque siempre hay que volver a plantear la apuesta de calificar cada vez más a los trabajadores de la enfermería, a los profesionales de la enfermería. En la medida en que la profesionalización avanza y avanza la calificación de los trabajadores de la enfermería, se modifican otras cuestiones del sistema, ¿sí? Las relaciones entre los recursos humanos en salud no son las mismas cuando se jerarquiza una profesión que en algún momento estuvo desjerarquizada. Y esto es fundamental, las relaciones entre los componentes de ese campo van cambiando. ¿Por qué hago esta introducción que parece un poquito teórica? La hago porque les quiero contar qué estuvo pasando o qué está pasando, cuáles son las preguntas que se están haciendo los expertos en recursos humanos en salud en este momento en la región. La semana pasada en Buenos Aires se desarrolló una reunión de expertos en recursos humanos de la región de las Américas, donde hubo algunos expertos, no de todos los países, no eran representantes de los países, sino algunos expertos identificados. ¿Cuál fue el objetivo de esa reunión? Yo no sé si ustedes han escuchado seguramente lo que fue la Declaración de Toronto, ¿sí? Que en el 2005 decidió plantear la década de los recursos humanos y en el 2007, ya hacia el 2007, se plantearon 20 metas que eran las metas que había que alcanzar en el año 2015 en términos de la composición, ¿sí?, de los equipos de salud, la relación entre las instituciones de salud y las de educación, la cantidad de personal de enfermería que era necesario, la orientación de las currículas hacia la atención primaria de la salud. También hablaba de la gobernanza y la rectoría del sistema de salud. Y por último, las acreditaciones y la importancia de que los programas de formación estén acreditados. Bueno, eran 20 metas, eran muchos más. Yo se los agrupé en algunos de los desafíos. ¿Qué pasó? Estamos llegando al 2015. Entonces todos nos preguntamos, ¿estaban bien planteadas las metas? ¿Esas eran las metas que había que plantear? ¿Cuáles se cumplieron y cuáles no se cumplieron? ¿Cuáles son las nuevas metas que hay que plantearse a partir del 2015? Algunas se mantienen como metas, otras nos damos cuenta que no se llegó, pero porque había que cambiar la meta. Algunas se bajan, otras se suben. ¿Cuáles? ¿Vamos a seguir trabajando con metas? Otra pregunta. Estas son todas las preguntas que en este momento se están haciendo. Pero estas preguntas se hacen en un contexto muy particular, que voy a sintetizar en pocas palabras. El año pasado se desarrolló en Recife, en Brasil,
el tercer Foro Mundial de Recursos Humanos en Salud, donde miles de organizaciones y muchos países con sus representantes y delegaciones participaron para poder discutir cuál era este vínculo entre la problemática del campo de los recursos humanos en salud y la cobertura universal. Una de las conclusiones a las que se ha llegado, ¿sí?, en no se ha llegado porque ya se ha iniciado el foro con esta problemática, se habla de un déficit importantísimo en los recursos humanos en salud en el mundo. Entonces se plantea que en el mundo hay un déficit de recursos humanos en salud. Entonces cada uno de nosotros, cuando escuchamos por primera vez esto, nos preguntamos, pero ¿en mi país pasa eso? ¿En mi país faltan recursos humanos o no faltan? Todos sabemos que uno de los problemas más importantes que tenemos de recursos humanos es su distribución. No solamente su calificación, sino su distribución. La preocupación, o una de las preocupaciones más importantes en cuanto al déficit de recursos humanos en Recife, por supuesto que siguió siendo en algunos puntos muy focalizados el tema de la enfermería, que es un recurso que cada vez hay que trabajar más y cada vez hay que jerarquizar más. Pero el otro recurso que estuvo en discusión permanentemente es el de los médicos, es el de los profesionales de la medicina. Se plantea que en muchos países, dentro de unos años, va a haber un déficit muy serio de médicos. Y esto uno, digamos, lo ve, por ejemplo, yo sé que acá hay personas de las provincias de la Argentina y quizás no todos viven en las capitales de las provincias. Y esto ya se está empezando a ver con mucha fuerza. La dificultad, ahí me dicen que sí, en algunos casos, no sé dónde sos, de Jujuy, ya se está observando en la Argentina también, donde uno dice, bueno, en un país, Mario Robre lo dice siempre, en un país donde sobran médicos, faltan médicos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ustedes saben que en Brasil se tuvo que desarrollar, hace 2 años, se comenzó a desarrollar una política de contratar médicos cubanos, ¿sí?, pero no 1, 2, 3, muchos, miles de médicos cubanos, para poder cubrir las áreas desatendidas de Brasil. Esto es un problema que en Brasil se hizo muy acuciante en el último tiempo, pero no es un problema que sea solo de Brasil. Las dificultades que tienen los países para que los médicos acudan a atender, se instalen y vivan en poblaciones vulnerables, subatendidas y lejanas a los centros de poder, de reconocimiento y de formación. Bueno, ustedes conocen esta temática, pero la conocemos todos desde hace mucho tiempo. Sabemos que esto es así, pero hoy en día hay un déficit serio. No sabemos cómo se va a desarrollar esto en la Argentina. En algunos lugares siguen sobrando los médicos, en otros lugares están faltando. Algunas especialidades están siendo críticas en algunos lugares. Las residencias de medicina general a nivel nacional muchas veces quedan vacantes. Está pasando, bueno, y esto asociado a lo que es la feminización del recurso humano en salud, en medicina y en otras profesiones. Entonces, quiero plantearles que, volviendo a la noción de campo, esta cuestión del déficit de los médicos estoy segura que se van a desarrollar muchas estrategias para poder mejorarlos. Pero esto tiene que tener algún impacto en las profesiones que trabajan conjuntamente en el equipo de salud. Y en el caso de enfermería, que es una de las más relevantes, considero yo, esto va a traer impacto. Y me parece que en estos ámbitos es necesario poder discutir, analizar qué impacto puede tener. El otro día en la reunión, una de las cosas que se planteaban es que uno de los impactos que puede tener, porque enfermeros se van a seguir necesitando y cada vez más jerarquizados y cada vez más calificados, pero probablemente empiecen a tener nuevos roles, y ya en muchos países empiezan a tener roles, ¿sí?, que antes jamás eran pensados para un enfermero, que eran solamente asignados a los médicos, y las legislaciones están empezando a cambiar. Ahí es necesario que se cambien las currículas, o sea, que un movimiento como fue la falta de enfermería en la región años atrás, que todavía está presente, pero que se han hecho muchas cosas y ha avanzado, ha modificado el campo de los recursos humanos. Bueno, este déficit que se plantea
que hay que ver realmente de qué se trata, si es solamente de composición. En Brasil sí se calculó un déficit de médicos, pero también se calculó que estaban concentrados todos en las grandes metrópolis, no es que no había médicos. Distinto sería si pudieran distribuirse. Entonces yo creo que cada vez que nosotros discutamos un problema central de la enfermería o discutamos un problema central de la medicina, que son los dos recursos, digamos, mayoritarios y más fuertes de los equipos de salud, hay que pensarlos uno en relación al otro, hay que pensarlo como campo y hay que pensarlo en términos de los problemas, de la demanda de atención, de los nuevos perfiles. Ustedes pueden acceder en la página de OPS a un documento que se realizó el año pasado, que se elaboró el año pasado, acerca de competencias estratégicas de los equipos de salud, que son competencias para todas las personas que trabajan en salud y que es muy interesante, plantea los dominios en los que se organizan esas competencias y bueno, está en la línea de estos problemas, de estos nuevos problemas que hay que atender y resolver para poder alcanzar la cobertura universal en salud, el acceso universal en salud y, por supuesto, que esto está en el marco de seguir sosteniendo que el modelo de la atención primaria en salud como estrategia transversal a todo el sistema de salud sigue siendo el modelo que estamos, digamos, persiguiendo y tratando de alcanzar en toda la región. Así que bueno, espero que después quede un ratito para comentarios y debate. Prefiero dejar aquí. Muchas gracias. Estaba pensando recién mientras escuchaba, Débora, que tuve yo tengo en todo caso el privilegio de haber estado en el verdadero inicio de este proyecto y ahora en la clausura. Y digo en el verdadero inicio porque era yo asesora de enfermería en la OPS, estaba en Washington y me llegó un documento para ver, de los que siempre llegan documentos para ver, como era de enfermería, yo era la experta en enfermería, tenía que aprobarlo para que OPS diera el apoyo a un proyecto. Antes había tenido otro proyecto de Chile, que había estado con una discusión y llegó el proyecto de profesionalización. Lo primero que pensé, dije, qué bueno un proyecto con el financiamiento de la Unión Europea y que sea para enfermería, ya eso es súper bueno. Después vi que se trataba de profesionalización y dije, pero ¿cómo? Si nosotros hemos pasado la vida profesionalizando. Y un proyecto de profesionalización con financiamiento de la Unión Europea. Era ya como demasiado bueno. Y ahí entonces me puse a leerlo en profundidad y tuve el honor también de discutirlo con el doctor Torres, que en ese momento era gerente, y de proveerle el apoyo de la OPS, de hablar aquí con la representación de OPS en Argentina. Entonces, y hoy día estoy en la clausura, ¿no? O sea que me siento muy privilegiada de tener esta experiencia y muy agradecida al doctor Espadafora de habérmelo hecho posible. Lo segundo que quería decirles es que el tema de la cobertura universal es un gran tema para la enfermería y es un gran tema para la profesionalización. Como dijo recién la licenciada Yanco, la profesionalización en Argentina nunca se va a terminar, porque es una parte de la historia de la enfermería argentina y también latinoamericana, y porque, por las razones que sea, en la enfermería en América Latina dimos estos pasos de articulación progrediente de la formación de enfermeras y significó esto una experiencia regional y mundial que viene ahora a expresarse en los últimos lineamientos de la UNESCO para la educación profesional.
En las últimas conferencias de educación superior de la UNESCO, una de las principales indicaciones u orientaciones políticas es la orientación de la educación por tramos cortos, carreras con muchas entradas y salidas, de modo que la gente pueda ir al campo laboral y volver a estudiar y que esto sea para toda la vida. Ahora, hace 2 años, los expertos de UNESCO están diciendo que tiene que ser así. Y articulados, tramos cortos y articulados en la educación técnica con la educación universitaria. Yo sé que en este momento se está abriendo un debate bien duro para la enfermería con el tema de la articulación entre las tecnicaturas y la licenciatura. Y esta es una cuestión de política. Entonces, me da mucho placer y orgullo estar sentada aquí al lado de Susana, que es mi maestra, que fue quien promovió en Argentina la profesionalización y luego la expandió para América Latina, pero esto fue a fines de los 80, mediados y fines de los 80. Y estamos ahora leyendo los documentos de la UNESCO que dice que la educación tiene que ser así. Entonces eso es muy bueno, Susana, un aplauso para ti. Pero en realidad eso es el hecho de que ustedes hayan elegido hacer este proyecto y enfocado en la profesionalización y en el marco de esta universidad, ¿no? Que es la Universidad de la Salud. Habla también de otra cosa, que es la distinción que la Casa del Saber le da a la profesión de enfermería. Yo tengo la impresión de que en estos últimos 20 años la enfermería en Argentina, pero en la región de las Américas dio un vuelco, pero un vuelco de aquello, un salto cualitativo y para siempre, sin retorno. ¿Y por qué? Porque también a nivel mundial adquirió la condición de imprescindible. De pronto los ministros de salud en la OMS, en la Organización Panamericana, se dieron cuenta, ¿saben lo que es ese clic que a veces a uno se le produce en los procesos de desarrollo y de aprendizaje? Se dieron cuenta que la enfermería, que los servicios de enfermería eran absolutamente imprescindibles y que había que formar y profesionalizar enfermeras, de modo tal que esta condición de imprescindibilidad de la enfermería puso a la enfermería, al nombre de enfermería y a las enfermeras en el tapete del debate político mundial en salud. Eso es al mismo tiempo un orgullo para esta universidad que también entendió desde el propio inicio que esta era una cuestión política y que no era una cuestión gremial, ni corporativa, ni sindical, era una cuestión de salud. Las enfermeras tienen, la enfermería, condiciones de presencia, permanencia, continuidad, contingencia, que son 4 condiciones básicas de la enfermería, que hacen que esté siempre cerca de las poblaciones y conociendo a fondo sus necesidades, no solo físicas y biológicas, sino sus más profundas necesidades sociales de la población. Entonces, el mundo se dio cuenta, nosotros ya nos habíamos dado cuenta antes, ¿no es cierto? Pero el mundo se dio cuenta de que la enfermería debía adquirir estatus político. Y así fue también en esta universidad. No es por casualidad, está hace ruido esto. No es por casualidad que la Universidad y Salud asumió a la enfermería y al tema de la profesionalización como un estandarte para este proyecto y no solamente lo hizo argentino, sino que lo articuló con otros países y lo expandió dentro mismo de la Argentina. Entonces, es muy bueno. Y aunque ustedes piensen que tal vez esto se acaba ahora, no se va a acabar ahora, ni siquiera para la propia universidad, porque adquirió empuje propio, movida propia.
espíritu propio y necesidad propia, y porque está en la agenda política. No se va a acabar. Algo va a suceder que esto va a tener una continuidad, y una continuidad en Argentina y también en los países. Lo siguiente que quería también decirles es que esta profesionalización inició tímidamente en Uruguay, que a fines de la década de los 80, a principios de los 90, inmediatamente Susana, que era la persona responsable de enfermería acá en Argentina, conoció de esta información y generamos entonces el programa junto con ella en Argentina, y de aquí se expandió para toda América Latina, pero no solamente para toda América Latina, sino también que para algunos otros países que tomaron el ejemplo. Lo que quisiera decirles es una recorrida rápida para que todos vean cuánto se expandió la idea. Y desde México, contando a México para América Latina, México hizo un gran programa, enorme programa de profesionalización que llegó hasta los rincones más grandes del país y que tuvo sobre todo un impacto muy rico en materia de formación de técnicos indígenas, es decir, con una perspectiva cultural muy fuerte. Y luego de allí para abajo, Honduras desarrolló el programa de profesionalización, El Salvador lo había desarrollado, Nicaragua desarrolló un gran programa de profesionalización, Cuba fue uno de los primeros, fue diferente, pero lo hicieron, República Dominicana uno de los últimos, Venezuela, de Colombia no recuerdo, ¿sí? Colombia también, Ecuador por cierto, Bolivia fue uno de los últimos, lo están haciendo con esta otra perspectiva cultural también. En Paraguay fuimos varias veces, iniciamos con la OPS, la escolarización primaria y secundaria para iniciar el programa. Uruguay, por cierto, lo había hecho. El más grande de todos fue el brasilero, que profesionalizó más de 1 millón de auxiliares y técnicos de enfermería. Entonces, lo que quiero decirles es que al principio nosotros también decíamos, bueno, se va a acabar la profesionalización. No se acabó. Y no solo no se acabó, sino que se expandió y se continúa expandiendo con un modelo que inició de gran progreso y de gran visión y continúa ahondando, profundizando y calificando esos inicios. Es decir, que saber que este programa se expandió para varias provincias argentinas también es un agregado que me da mucha alegría y mucha sensación de responsabilidad cumplida y de importancia de este programa. Lo último que querría decirles, y pasando muy rápido varias transparencias de las cuales ya habló Débora, es presentarles un panorama de cuáles son los desafíos. Nosotros tenemos como enfermería argentina y latinoamericana varios desafíos que necesitamos como deudas y como logros necesitamos avanzar. Y muy rápido, para pensar esta contribución de la profesionalización a la cobertura universal en salud, necesitamos ampliar la mirada a pensar la cobertura universal como una responsabilidad política de las enfermeras y a pensar a la profesionalización como un proyecto político-pedagógico comprometido socialmente. Entonces, unas cuantas sugerencias para pensar cómo podemos contribuir más y mejor a la cobertura universal. La primera es la idea de corregir el foco. La historia de la enfermería fue la enfermería enfocada en la enfermera.
en el trabajador, nunca pudiendo en realidad poner en la mirada y la energía en la salud como una cuestión social. Corregir el foco significa enfocar todos los proyectos hacia la salud, distinguir y elegir las prioridades de salud. El segundo, la generación de políticas y planes de enfermería a todos los niveles. Y esto significa la participación y el desarrollo de políticas nacionales de enfermería y planes, pero también a nivel institucional y con participación. El tercero es el acceso universal al cuidado. Este es un concepto precioso que quisiera que les quede sonando en los oídos. ¿Cómo hacemos para que la población tenga acceso universal al cuidado de enfermería, al cuidado que es una condición existencial del ser humano y una necesidad primaria? Y ahí una de las pautas es continuar, profundizar y perfeccionar la profesionalización. Aumentar la calidad y profundizar rigurosos sistemas de monitoreo y de definición de calidad. Significa calidad en los cuidados, pero también seguridad en los cuidados y ciencia en los cuidados. Modernización de la gestión. Esta es una sugerencia que es imprescindible pensarla y que todavía no ha dado el salto cualitativo hacia el progreso, la gestión de enfermería. Todavía la gestión de enfermería es vertical y todavía se siente pesada. Las enfermeras no pueden todavía sentir que la supervisión debe ser un acto demandado de ayuda, y que cada enfermera tiene que poder pedir que la supervisen para aprender, que supervisen el cuidado. Y esto significa también jerarquización entre pares. La sexta es la investigación en servicio. La investigación está clausurada en las universidades, especialmente en Argentina. Estamos generando procesos de investigación en los servicios de enfermería para poder provocar y construir y diseminar evidencias. Y por último, la reorientación y articulación de la educación profesional. Como dije, hay un tema en discusión, lo vamos a subsanar. Esta mañana estuve hablando con la presidenta de AUERA y estamos ya comenzando a trabajar para que este tema, que la CONEAU pone una dificultad en la articulación del técnico y de la licenciatura, reciba una propuesta y una propuesta que tenga el apoyo de todos. Y eso va a suceder, porque 30 años de articulación o más, porque desde el año 68 comenzó la articulación hasta ahora, no se echan por la borda. Ha demostrado ampliamente la viabilidad y la posibilidad. Entonces, es imprescindible la reorientación profesional y la articulación educacional en el sentido que decía yo antes, y estas son 7 tips, 7 claves que son que van a hacer que la enfermería argentina y latinoamericana contribuya a la cobertura universal de salud. Esto es porque los desafíos esenciales de la enfermería son en realidad cuidar a todos, cuidarlos en todas partes y cuidarlos bien. Muchas gracias.